Licenciado Bedoya. 5 minutos después, el ayudante salió, introdujo a Bedoya hasta la sala azul y lentamente, cojeando, ayudándose con un bastón, se presentó el primer magistrado de la nación y le tendió, gran favor, amistosamente la mano. Al levantarme, excelentísimo señor, y leer como acostumbro el eco del otro mundo, me ocurrió una idea. No quise perder ni un minuto y a riesgo de molestar a V.E., me he tomado la libertad de pedirle una corta audiencia. Siéntese usted, Bedoya. Siéntese. Supongo que viene a participarme que, concluida la causa, van por fin a pagar su crimen en el patíbulo. No, señor excelentísimo, no es eso. El proceso de los reos de Regina está en revisión y nada se puede hacer hasta que no resuelva el tribunal. Por mi parte a V.E. consta que no tardé mucho en instruir la causa y condenarlos a la última pena, pero no se trata de eso, sino del eco del otro mundo. El supremo magistrado apenas oyó mencionar el periódico cuando dio un salto, como si le hubiese picado un alacrán y se puso en pie. Ni me hable usted de semejante publicación, asquerosa, antipatriótica. Se conoce que es un plan fraguado por los enemigos del gobierno y que pollos gordos que yo conozco se cubren con el anonimato y escriben estos artículos que están conmoviendo a esta sociedad, combatida por los partidos que se quieren arrebatar el poder, gastada, cansada, moribunda, y a la cual he querido yo imprimir vida y movimiento. No, imposible, ni hablemos de eso, Bedoya. Notará o habrá notado, V.E., dijo con una voz amable el licenciado, que los editores echan tajos y reveses contra todo el mundo. Para ellos ni el arzobispo es sagrado, solo a V.E. respetan, solo a V.E. le tienen consideración, ni al Papa, solo a V.E. elogian. Aquí traigo precisamente 2 números que contienen 4 párrafos diversos, y no hay más que alabanzas, muy merecidas por cierto. Es necesario sacar partido del cariño personal que tienen a V.E. A eso venía yo, por eso me tomé la libertad de que el ayudante introdujese mi papelito. El supremo magistrado cambió inmediatamente de humor y se sentó. Mi plan es, continuó el licenciado, sentándose respetuosamente y manteniéndose muy derecho sin recargarse en el sofá, que este periódico, en vez de hacer una oposición tan injusta, tan inconsiderada y tan nociva para la tranquilidad de la República, sea absolutamente del gobierno. V.E. ordene, se hará la oposición a quien V.E. mande y se elogiará a los que V.E. quiera favorecer. No conoce usted el mundo como yo, señor Bedoya. Detrás del periódico están estos personajes pérfidos del partido moderado que no quieren venir al gobierno cuando se les llama y critican y hacen la oposición a todo el que como yo se sacrifica por la patria. Ese es mi secreto, precisamente. Tengo un plan por el cual esos moderados quedarán excluidos del periódico. Este será dirigido por manos hábiles y por personas adictas a V.E., y una vez conseguido esto, tendremos un arma contra esos mismos moderados, contra los ministros si fuera necesario y si conviniese a V.E. y contra todo el mundo. En vez de ser atacados, atacaremos. Únicamente necesito la aprobación de V.E. y su apoyo eficaz. Si está usted seguro de salir airoso de esta empresa, que lo creo difícil, puede usted contar con que protegeré a usted, pero con la mayor reserva. Una persona que ha sido elevada como yo por el voto de la nación al rango de primer magistrado debe ser superior a esas ruines pasiones y no ocuparse de pormenores. Perfectamente, V.E. tiene mucha razón. Ni cómo me habría de atrever a indicar que se ocupase V.E. de estas que son de verdaderas miserias humanas. Yo me ocuparía de esto. Vendré todos los días temprano o a la hora que V.E. disponga y me indicará lo que se deba escribir y nadie, ni mi sombra, sabrá este secreto. Pondremos redactores muy caracterizados y muy independientes y ellos firmarán y saldrán al frente a las polémicas, a la crítica mordaz y aún a los desafíos y golpes si llegara el caso, porque la gente que yo tengo es de primera. Lo que se necesita para esto es patriotismo, abnegación y dinero. Al escuchar el primer magistrado la palabra, dio otro salto como si lo hubiese picado un segundo alacrán, se puso en pie y dijo con cierto asombro: «Dinero, ya sabe V.E., contestó el licenciado Bedoya en voz baja y con un tono muy amable, que el dinero es el alma del mundo. Sin dinero no es posible ni aún entrar a la gloria. Los santos que han tenido el candor de repartir sus bienes a los pobres, quién sabe los trabajos y dificultades que hayan tenido para entrar al cielo. No obstante, si a V.E. no le agrada, nada se hará y los moderados se bañarán en agua rosada».
Cayó muy en gracia al primer ministro la ocurrencia de Bedoya, y volviéndose a sentar, dijo con cierta tristeza, como hombre ya práctico desengañado: «Tiene usted razón, señor Bedoya. Desgraciadamente nada se puede hacer sin el maldito dinero. Ya veremos. Trabaje usted y vuelva a verme dentro de 2 días a estas mismas horas. El ayudante recibirá la orden de permitirle la entrada». El supremo magistrado pagó de pronto con un apretón de mano el patriotismo del licenciado, y esto salió muy erguido y ufano por en medio de una multitud de diputados, senadores, coroneles y agiotistas que llevaban 2 horas de antesala, sin haber podido penetrar al Sacro Sanctorum. De vuelta a su casa, Bedoya mandó buscar urgentemente al director y propietario del Eco del Otro Mundo, el que no tardó en llegar. «Va usted a comer conmigo hoy. Es su hora de usted y tenemos que hablar de cosas muy graves». «¿Van a ahorcar ya a estos bandidos?», preguntó el entendido periodista. «No, no es eso. El tribunal anda con pasos de tortuga, pero dejemos por ahora a esos pobres diablos, que están muy seguros y contentos en la cárcel, con tal que no los saquen al palo. Se trata de otra cosa más seria. Se trata de usted, o mejor dicho, de ustedes todos. Se va a dar orden de prender a la redacción, a los cajistas, al administrador de la imprenta, al portero, a todo el mundo y encerrarlos incomunicados en Santiago. Por una casualidad he sorprendido este secreto, y como usted y los distinguidos literarios que trabajan en el periódico se han portado como unos caballeros desde que llegué a esta capital, he debido, como hombre leal, prestarles este servicio. Pero no me descubran, por Dios, porque seré hombre al agua. Empleo, amistades, influencia, todo lo perderé si llega a saberse que yo he avisado a ustedes el peligro que corren. El primer magistrado estará furioso. Así, vean lo que hacen. Escóndanse, váyanse de México, en fin, yo no sé qué aconsejarles». «Pero eso es una infamia. La ley de imprenta dice que en su artículo 47, no recuerdo bien, pero las garantías. ¿Qué sucederá a este desventurado país si se entroniza la tiranía? Será lo que usted quiera, y los artículos de la ley de imprenta, que aún no he tenido tiempo de leer, ocupado con esta complicada causa de Regina, dirán lo que a usted le agrade, pero contra la fuerza no hay argumento que valga. Después ustedes echarán termos, pero será en Nueva Orleans o Nueva York. Aquí, Santiago y más Santiago, es lo que los aguarda. Y por supuesto, acabará mañana el periódico, que está acusado de sedición, con que... ¿No habrá modo?», preguntó el director del periódico, «de componer, de dilatar, de suspender». «Me parece que no hay escapatoria. Sin embargo, consulte usted con sus compañeros, y si algo le ocurre, véngaseme a ver a la noche. Ya saben que pueden contar conmigo, aunque me cueste el empleo». El director estrechó con efusión la mano de Bedoya. «Tenemos 6 horas de tiempo. Tranquilícese usted y vamos a la mesa». Sentáronse en una mesa muy regularmente surtida, más a la francesa que otra cosa, pues Bedoya ya no comía sino rara vez enchiladas, porque le parecía, como el champurrado, un manjar ordinario. Comió de todo y con apetito. El desgraciado periodista apenas probó bocado y solo se cargó un poco la mano de un vino tapalarga que Bedoya dijo le había enviado expresamente de regalo el cónsul mexicano en Burdeos. Acabóse la comida y quedaron de verse a las 9 de la noche para tomar una resolución definitiva. Ese día casualmente se publicaba un artículo furibundo contra el gobernador del distrito que no fue posible retirar. El pánico de la redacción llegó al colmo cuando su director les comunicó las fatales noticias, pero cada uno procuró disimular, y se pronunciaron discursos llenos de fuego y de patriotismo, concluyendo por poner con suerte en manos de su jefe, prometiendo aprobar y sujetar a lo que conviniese con Bedoya. Hubo, sin embargo, algunos disidentes que preferían ir presos a Santiago y que, viniendo una defección, se separaron inmediatamente y se marcharon disgustados a su casa. Muy puntual estuvo la cita el director, y después de una larga conferencia quedó Bedoya facultado, por escrito, para arreglar el asunto, conviniendo en que durante 3 o 4 días los artículos de oposición serían muy razonados y en que no dejaría de hacerse algún elogio más o menos adulatorio al primer magistrado. En la segunda conferencia con el jefe del Estado, Bedoya remarchó el clavo. Puso a disposición del gobierno el temible periódico, que fue considerado muy secretamente semioficial, recibiendo recursos abundantes que pasaban por terceras manos sin que apareciese ni remotamente el nombre del licenciado, el cual, a primera hora y por la puerta chica del palacio, entraba a recibir las órdenes directas del presidente. La redacción se organizó. Unos continuaron con una buena dotación,
Los gacetilleros, con una miseria. Bedoya, que no escribía ni había podido hilvanar nunca 2 renglones seguidos, era el director oculto que daba la orden de tirarle a fulano, de sacar a mengano, de dar un piquetillo a un ministro, de ensalzar a un general o de menguar el mérito de un coronel. El periódico era serio, grave, de oposición, pero independiente. No pertenecía a partido ninguno ni apoyaba facciones. Predicaba la paz y el respeto a las autoridades. Solía adular al clero y a los propietarios, y era amigo de la libertad, pero enemigo de los sansculotes. Cuanta influencia tenía tan pseudodiario, tanta así tenía también Bedoya, de manera que en vez de que necesitase de la protección de la Amparilla como en los momentos de su llegada a la gran Tenochtitlán, él la dispensaba, no solo a su condiscípulo, sino también a los mismos ministros que habían sabido por los porteros y ayudantes que tenía frecuentes y largas conferencias con el primer magistrado de la nación. Él mismo estaba asombrado de su posición, veía ya al juzgado con desdén, le parecía que rebajaba mucho su dignidad con ir diariamente a la Acordada a tratar con ladrones y asesinos. Cuando a la hora de ir a la cama pensaba en estas cosas, se restregaba las manos, reía francamente y decía: «¡Qué vivo soy! Mi padre mismo no me reconocería, redactor en jefe sin escribir y ganando una talega de pesos cada mes», y se metía debajo de las sábanas y dormía tranquilamente, soñando algunas noches que estaba ya sentado en un sillón ministerial. Tal era la posición de nuestro buen amigo Bedoya, y era indispensable que el lector conociera los medios sencillos con que repentinamente se eleva en México insignificantes personajes cuando la fortuna se pone de su lado derecho. Las aventuras de su tocayo la Amparilla le dieron nuevo motivo para aumentar su influjo y ganarse una confianza sin límites en las altas regiones, como en la vez que se trató del asunto del eco del otro mundo que acabamos de referir. Bedoya, vestido correctamente como hemos dicho, perfumado y un tanto arrogante, se encaminó a Palacio sin esperar la hora de la conferencia diaria, pues el negocio no admitía demora y así le daba más realce o importancia. Se echó en la bolsa un papelito que decía: «Señor presidente, urgentísimo, Bedoya». Era la fórmula convenida ya para cuando se ofreciese algo grave. En esos momentos había junta de ministros, pero el licenciado fue introducido al gabinete particular, donde esperó media hora. «¿Qué ocurre, señor Bedoya?», le preguntó el supremo magistrado luego que, habiéndose desprendido de sus ministros, pudo entrar fatigadísimo al gabinete, donde recibía a las personas de su intimidad. «La revolución ha estallado, pero la podemos conjurar». El supremo magistrado se levantó del sillón donde casi se había recostado como si un tercer alacrán lo hubiese picado. «La podemos conjurar», repitió magistradamente el licenciado Bedoya. «¿Cómo es que nada sé? Explíquese usted». «No es extraño, ha ocurrido anoche, y no son los revolucionarios quienes han de dar parte al gobierno». «¿Pero cómo? ¿Dónde? Explíquese usted». «Precisamente un amigo mío, un hombre estimable y que creo ha tenido alguna vez la honra de presentarse a VE, ha estado a punto de ser asesinado y arrastrado por las calles porque quiso contenerla». Bedoya refirió entonces las desgracias de la Amparilla, pero desfigurando los acontecimientos, aumentándolos, suponiendo un fin político y asegurando que este movimiento estaba ramificado en la capital y en varios departamentos. A la hora en que Bedoya daba cuenta de los sucesos en Palacio, todo había concluido en Ameca. El pueblo había vuelto a su acostumbrada tranquilidad, los vidrios rotos de las ventanas de la patrona repuestos por el ojalatero. Los Melquiades, contentos de haber espantado al licenciado, se paseaban muy satisfechos vigilando el trabajo de los peones, y el alcalde, por lo que pudiera suceder, había dirigido a su gobernador el siguiente parte. Anoche, cosa de las 10, unos peones briagos se pusieron a bailar y cantar en la plaza y marcaron en casa Ñor Pío V unos hachones de brea y gritaban viva el gobernador. Mas como yo vi que tiraron un ladrillazo a una ventana, salí con la veintena, les intimé el orden y se fueron a sus casas con las luces apagadas, y es todo lo ocurrido y no hay más que pongo en conocimiento de VE y todo está tranquilo aquí, Dios y libertad». En el Palacio Nacional se les dio a estos sucesos alguna más importancia, y el jefe del Estado no permitió que se fuese Bedoya hasta que no se dictaran las providencias que la gravedad del caso exigía. Justamente Vaninelli acababa de llegar de Guanajuato con su regimiento de 800 piezas perfectamente vestido, armado y disciplinado. Daba gusto y orgullo ver marchar y hacer evoluciones por las calles a tan marciales y guapos muchachos.
El Supremo Magistrado no se fió de sus ministros, él mismo quiso disponer se sofocase esta tremenda revolución con una actividad sin ejemplo. Mandó que inmediatamente se le presentase Vaninelli. En el acto, tome usted 2 compañías de su regimiento y un escuadrón del 8º de caballería, le dijo cuando lo vio. Sale usted al anochecer de aquí con mucho sigilo y a marchas forzadas. Procurar usted caer al amanecer al pueblo rebelde. Amarre usted al ayuntamiento y al alcalde que se han puesto a la cabeza del pronunciamiento. Fusile a unos ciertos Melquiades, que son las cabecillas, y dejando una guarnición por lo que pueda suceder, regresa usted a esta capital. Deja a los presos bien recomendados en Santiago y se me presenta usted otra vez aquí a darme cuenta. Los bate usted hasta rendirlos, y si la resistencia es obstinada y le matan a usted siquiera un soldado, me fusila a 2 o 3 de los alcaldes para que escarmienten y no vuelvan a turbar la tranquilidad. Ya recibirá usted, mientras alista su tropa, las órdenes de la Secretaría de Guerra, y también se les ordena al gobernador del departamento que tenga listas sus fuerzas por si usted las necesitase. Vaninelli, que era un hombre de pocas palabras y que tenía siempre su tropa lista para cualquier evento, no tuvo ninguna observación que hacer. Se retiró, y no sonaban las oraciones de la noche cuando salía a la cabeza de sus fuerzas por la garita de San Lázaro. Era una jornada muy larga, pero su infantería estaba acostumbrada a caminar 16 o 18 leguas por terrenos quebrados y de climas ardientes. Esta expedición era para él un juego de niños. Bedoya, al despedirse, les indicó al jefe del gobierno que creía que el teniente de la garita de San Lázaro, si no era cómplice, por lo menos simpatizaba con los sublevados y que no era prudente que permaneciera al frente de una garita tan importante. «Será destituido hoy mismo», le contestó. Y en efecto, en el momento mismo en que veía salir la tropa de Vaninelli y no podía conjeturar que iría a hacer esa fuerza por ese rumbo que estaba tan sosegado y por donde ni aun ladrones había, recibió la orden para tener todo listo y entregar al día siguiente la garita. Una carta de recomendación dada con la mejor buena fe le costaba el destino. Lamparilla no se olvidó de la recomendación de Cecilia, fue a visitar a sus amigos los masones y en la primera tenida se retiró a la protección a San Justo. No obstante sus ideas avanzadas, fue separado de la portería y más adelante de la administración del mercado, entrando de nuevo a tan lucrativo y buen empleo el compadre del administrador del hospicio. El influjo y crédito de Bedoya aumentó un 50%, 2 grandes servicios: desbaratar un complot secreto de los moderados y convertir a favor del gobierno un periódico que amenazaba acabar con el orden existente, y como si eso no bastara, sofocar una terrible revolución en su misma cuna. El primer magistrado, al despedirse afectuosamente de Bedoya, le dijo: «Amigo mío, en la primera crisis, quiera usted o no, tendrá que formar parte del ministerio. Es menester sacrificarse por la patria». Bedoya inclinó la cabeza respetuosamente, indicando que estaba dispuesto al sacrificio y que resignaría a echar sobre sus débiles hombros la carga de un ministerio. Hombres así necesita México, para que figure con el tiempo en el catálogo de las naciones. Bedoya se retiró del palacio y pronto él y Lamparilla departieron amistosamente en su casa, felicitándose del buen resultado de sus diligencias y elogiándose mutuamente. Lamparilla está positivamente asombrado de los progresos de su amigo. Él mismo, nacido y educado en México, vivaracho, con relaciones más o menos íntimas en las diversas clases de la sociedad, tenía entrada en los ministerios con algunas dificultades. El presidente lo había visto una sola vez para hablarle de la herencia de Moctezuma III y no había obtenido más que esta simple respuesta: veremos. Mientras el payo, el fuereño que no se había atrevido a entrar a la universidad, era el hombre de más influjo en la capital. En fin, pues que lo veía, tenía que creerlo, y como buen veterano pensaba no despegarse de su tocayo y aprovecharse de su amistad e influjo. Discutieron detenidamente sobre el giro que debían dar al negocio y de pronto resolvieron que debía decirse algo al público, y el Eco del Otro Mundo publicó el siguiente párrafo en los momentos mismos en que Vaninelli entraba triunfante en Ameca. Media docena de psicofantes se han atrevido a turbar el orden público en el pintoresco pueblo de Ameca, pero el gobierno, que tiene su ojo vigilante en todos los ámbitos de la República, descubrió muy a tiempo la conspiración y ha mandado fuerzas suficientes para restablecer la tranquilidad pública y castigar a los revoltosos. Más adelante, y con letra más pequeña, se leía este otro parrafillo:
La causa de los asesinos de Regina no dan un paso. La energía y actividad del señor juez Bedoya ha sido inútil, pues altas influencias tratan de impedir que los reos sufran el condigno castigo y la vindicta pública los reclama. Vaninelli y su tropa anduvieron tan bien y tan recio que entre las 6 y las 7 de la mañana avistaron el pueblo de Ameca. Uno de los Melquiades, que estaba en el campo a caballo dirigiendo el trabajo de las yuntas que daban labor al maíz, notó una polvareda, salió al camino y se reunió con el jefe militar que iba a la cabeza de la tropa. «¿Qué hay de bueno por Ameca?», le dijo. «¿Se atreverán a resistir los pronunciados?». Melquiades, que, como Bedoya, era ladino, abrió tamaños ojos y con mucha calma y seguridad contestó: «Mi coronel, creo que todos se han fugado ya, pero fue una borrachera y nada más. Borrachera o no, han gritado mueras al gobierno y han atacado e intentado asesinar a un licenciado que los quiso contener y es amigo mío. Él mismo me ha contado lo que pasó. Ya verán si conmigo juegan y me tiran de pedradas. Yo nada sé, mi coronel, porque me acuesto a las 7 de la noche y nada se observó en el rancho hasta la madrugada que llegaron unos peones que viven en el pueblo y me contaron con su media lengua lo que habían visto». «¿Me podría decir usted cuáles son las haciendas de los Melquiades?». «Y cómo que sí, mi coronel», y le señaló en el horizonte unas casas y torrecillas que aseguró ser las haciendas que buscaba y que distaban cosa de una media hora de camino. Melquiades, bajo pretexto de ir a un portero a buscar unas vacas que se le habían extraviado, se quitó el sombrero y se despidió cortésmente del coronel, el cual, no observando nada sospechoso en ese campesino, y ya había encontrado otros por el estilo en el camino, lo dejó ir, y al sordo se lo dijeron. Melquiades entró al potrero, donde dijo que iba a buscar las vacas, pero apenas había la tropa adelantado un poco cuando enderezó el caballo a la finca. Llegó, avisó a sus hermanos, y no había entrado Vaninelli a la plaza cuando ellos estaban camino del monte, donde podían desafiar no a 1, sino a 4 batallones. Ni en el camino ni en el pueblo observó a Vaninelli nada que le indicara que existía una revolución, la calma y la quietud más completas. En las haciendas los peones se dedicaban a sus labores, los indios entraban y salían con sus burros cargados de fruta de recaudo o de paja, y Vaninelli, que iba furioso creyendo que tendría que tener algunos balazos, entró en calma y creyó que efectivamente no se trataba más que de una borrachera. Sin embargo, como militar viejo y precavido, dejó su guerrilla en la entrada, formó en columna en la plaza, mandó ocupar la torre del curato por un piquete y convocó al ayuntamiento.